¿Qué pasa? Muy buenas a todos y a todas. Vengo a hablar un poquito de la trilogía Ascendencia de Thrawn, que me he estado empapando de ella estas últimas semanas, meses, de cara al estreno de Ahsoka y el debut del Chiss en live action. Tenemos muchísimas ganas, yo estoy deseando ver cómo hace Lars Mikkelsen su interpretación en carne y hueso de Thrawn, porque ya le ponía la voz en Rebels. Y nada, me he estado leyendo esta trilogía. Me estuve leyendo también hace poquito, que tenéis el vídeo disponible más atrás en mi timeline, también lo tenéis en YouTube y en todos lados, la primera trilogía canon. Y ahora me he estado empapando de esta, os voy a contar un poquito mis impresiones, por qué deberíais leerosla, que la recomiendo ya desde, o sea, no, no voy a esperar al final del vídeo para decir si la recomiendo o no, porque es una pasada. ¿Y qué es lo que se cuenta realmente en ella? Eh, una vez que Timothy Zahn terminó de escribir la trilogía que él llama la trilogía imperial, la trilogía de Thrawn en el Imperio, sus días en el Imperio, los personajes de Rebels estaban bloqueados porque tendría que ver Filoni qué hacía con ellos, ¿no? Entonces, la única posibilidad de seguir contando historias de Thrawn dentro del canon era ir para atrás y contar sus orígenes. Y de ahí surge esta trilogía. Nos van a contar los orígenes de Thrawn en los Chiss. Los Chiss son el pueblo al que pertenece Thrawn, viven en las regiones desconocidas y eh, aquí nos van a contar cómo entró en la armada Chiss, cómo fue escalando poquito a poco y cómo fue ganando tanto adeptos como enemigos, porque es un tipo tan inteligente, tan capaz de ver las situaciones, los peligros, analizar, ver estrategias, darse cuenta de detalles que los demás no ven. Va siempre muchísimos pasos por delante del resto de sus coetáneos, del resto de sus compatriotas, y eso le hace granjearse amistades, gente que lo admira, gente que es capaz de ver su valía, y también se granjea enemistades porque lo ven como un peligro para el propio pueblo, porque es verdad que Thrawn es un analista increíble y es capaz de ver amenazas, de ver detalles, de ver patrones, unir piezas que los demás no ven que encajan juntas o no son capaces de ponerlas una al lado del otro, pero también es muy impulsivo. A la vez que él es muy paciente cuando está tramando un plan para ver cómo acaba o cómo desbloquea una amenaza, él lo esquematiza, traza un plan muy a largo plazo y tiene mucha paciencia para que cada pieza se vaya poniendo en su sitio de manera que pueda terminar triunfando en las batallas que él organiza, en los planes que él trama. En el aspecto político no tiene ninguna paciencia, o sea, todo lo bueno, toda la capacidad que tiene para la estrategia en el plano militar no la tiene en el plano político. En el plano político él no entiende de política, no tiene ningún tipo de habilidad en este sentido, ni tiene tampoco la paciencia para poder tramar o poder ir uniendo los cabos o tirando de los hilos correctos que se necesita en política para que las cosas se desarrollen siguiendo los pasos que deben seguir. En este sentido, vemos muy bien definido cómo Thrawn tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Muy importante en esta trilogía es que para suplir esos defectos que tiene en política, se nos presenta o se nos reintroduce a Thras, que es su hermano en Leyendas, y que aquí comienza como un amigo bastante especial, vamos a decirlo así, y que vendría a ser como su mano derecha en el terreno político. Es muy importante cómo se nos presenta y cómo se nos despide, porque se nos despide con un misterio que se le da por muerto, y yo creo que en el futuro sabremos más de Thras y que no ha dicho su última palabra. Sabremos mucho más de Thras en el futuro. ¿Qué más? Tiene una compañera, una
¿cómo decirlo? Alguien de la que aprende y a la que enseña mucho, que es Aralani, que ya la vimos en la trilogía del Imperio, la primera trilogía canon, ya la vimos presentada Aralani en esa trilogía, en el último de los libros, en el de traición, pues ya la llama para que le ayude contra los Gris, ahora hablaré de los Gris, y es un personaje también fantástico, un personaje femenino, muchísimo protagonismo de los personajes femeninos en toda esta trilogía, porque son además los que a través de los cuales vemos cómo es la historia. La mayoría de las tramas, de la narración, pasa por los ojos de personajes femeninos y no tanto los de Thrawn. Siempre estamos viendo quizá las implicaciones o las consecuencias de lo que hace Thrawn a través de las personas que le rodean. ¿Qué se ve aquí? He mencionado a los Grisk, ¿no? Si os habéis leído la trilogía anterior, sabéis que es una amenaza que preocupa mucho a Thrawn. Y en esta trilogía se nos cuenta perfectamente por qué Thrawn está persiguiendo a los Grisk o por qué Thrawn tiene tanto miedo de lo que puedan hacer los Grisk. Empieza la trilogía con la amenaza de Jif el Malévolo, que es del destino Nicarum. Es una raza alienígena que está intentando socavar, está intentando atacar a la ascendencia. Thrawn se da cuenta de ello y, a pesar de que no consigue convencer a los mandos superiores de que son una amenaza y que hay que luchar contra ellos porque están amenazando a los Chiss, él se las ingenia para poder acabar con ellos, buscando alianzas en otras razas alienígenas, en otros pueblos alienígenas. Thrawn es buenísimo forjando alianzas, y luego daré una pequeña teoría sobre lo que podríamos ver en Ahsoka y lo que pasará o lo que podría pasar con Ezra. El caso es que vemos que detrás de este Jif el Benévolo y el Destino Nicardum, detrás de ellos hay una organización por encima, siempre hay un pez más grande, ¿no? Como decía Qui-Gon Jinn, hay una amenaza superior, que son los Grisk. Los Grisk, que los vemos comandados o encabezados en esta trilogía por Jixtus, un personaje que es realmente interesantísimo, un malo que está a la altura de Thrawn totalmente, y que a mí en parte me recuerda al emperador, a Palpatine, con esta capucha, manejando todo entre las sombras, manipulando a distintos pueblos para que hagan lo que quieren. Estos Gris parece que yo creo que tienen algo contra los Chiss que viene de más atrás. De hecho, se nos dan bastantes pistas de por qué la sociedad Grisk, la sociedad Chiss, actualmente se organiza como se organiza, porque nos desvelan varios misterios, tampoco los voy a desvelar todos, de cómo funcionan, por qué no viven en la superficie y viven en las profundidades. Conocemos muchísimo más también sobre cómo funcionan los Chiss, cómo se estructuran en familias, cómo la sociedad está estructurada eso, en familias. Hay 3 familias como regentes, que son las que hay 9, 3, no me acuerdo. Son unas cuantas familias que deciden la política general, y luego hay otras 40 y pico familias que son satélites de estas, porque son más pequeñitas, tienen menos influencia, pero lo que intenta Jixtus es enfrentar a las familias y crear una guerra civil para desestabilizar toda la ascendencia, que es la organización que engloba a todos los Chiss. Conocemos también, o se desarrolla mucho más, algo que también se nos contó en la primera trilogía canon, que es las navegantes sensibles a la fuerza de los Chiss, que son las que les permiten navegar a través del hiperespacio porque son sensibles a la fuerza, y reciben el título de Skywalker. Son las caminacielos. Evidentemente, algo muy buscado, una referencia muy buscada a nuestros héroes principales, a la línea, bueno, Luke, Anakin, en fin, Rey.
y se les da o se usa esta palabra de Skywalker como un título, algo que yo desde que vi el ascenso de Skywalker y Rey adquirió o tomó el apellido Skywalker, pensaba que era una manera de darle una relevancia más allá de la sucesión familiar a la palabra Skywalker, y es algo que se utiliza aquí como eso, como un título, como una designación. O sea, ser una caminacielo, resulta que lo que te vas a dedicar desde pequeña, desde que te seleccionan, muy al estilo de los Jedi, te crían y te enseñan cómo navegar, cómo utilizar tus habilidades para la ascendencia. Algo que también se desarrolla mucho aquí y que es bastante oscuro y que es muy interesante y que a mí me ha recordado en algunos momentos si habéis visto Expediente X, a lo que pasa con Mulder y con su hermana, que desaparece, y que es algo que también por eso me ha recordado que se cuenta aquí, que descubrimos que Thrawn tuvo una hermana, a tope de spoiler aquí, pero bueno, ya estáis avisando. Tuvo una hermana que era Caminacielos, algo que es bastante interesante. Eh, lo dice el propio Timothy Zahn, y no solo que Thrawn es parecido o es un personaje similar a Sherlock Holmes porque está siempre buscando pistas. Eh, Estoy hablando muy bien y estoy contando muchas de las bondades de esta trilogía, de la escritura de Timothy Zahn. También hay algunas cosas que no me gustan o que no me cuadran, porque no todo es bueno, aunque pienso que es la mejor trilogía que he leído de la saga. Creo que hay cosas que, por ejemplo, se cuentan muy, o sea, pasan muy de manera... Thrawn, pase lo que pase, aunque haga una misión, una side quest que se dicen en inglés, ¿no? Al final siempre llega a donde tenía que llegar. Aunque se desvíe del tema o no siga persiguiendo lo que él quería perseguir, al final, aunque lo manden a otra misión, siempre acaba que esa misión está relacionada con el objetivo que él tenía. Y también muchas veces la manera de colocarlo en el sitio donde tiene que estar está como sacada de la manga. Esa es una de las críticas. A veces se nota, a veces no se nota. A veces queda un poquito burdo. También otra de las cosas que no me acaban de gustar mucho de la escritura de Timothy Zahn es que va aumentando la tensión cada vez más, cada vez más, cada vez más. O sea, te va metiendo en la historia de una manera espectacular, está llegando al punto álgido, se toma muchísimo tiempo para llegar al punto álgido, y la resolución siempre de cada uno de los libros es al final, justo al final, las últimas 50 páginas de libros, que hasta en el tercero de ellos, que llegamos a más de 600 páginas. Es un poquito como las películas del oeste, que toda la película se está la trama desarrollando, están llegando al nudo, se tira mucho tiempo para llegar al nudo, y en los últimos 5 o 10 minutos de la película, incluso menos, se resuelve. Eso pasa en las películas del oeste, pues eso es el tipo de escritura de Timothy Zahn. Digo que no me gusta porque muchas veces, después de haberte leído la novela, tienes clarísimo cómo se ha ido desarrollando todo, pero la resolución pronto se te olvida. Oye, ¿qué es lo que pasó con Jixtus? ¿Qué es lo que pasó con Jib el Benévolo? ¿Qué es lo que pasó con...? Mm, Tienes que hacer un proceso a ver si me acuerdo exactamente qué es lo que pasó con el villano de esta novela, porque lo han resuelto tan rápido que no da tiempo a fijarse en la mente. Se te fijan perfectamente cómo son los personajes, porque los han ido desarrollando, cómo son las situaciones, pero las resoluciones, como son tan rápidas, pronto y están tan poco tiempo, estás leyendo sobre ellas tan poco tiempo que también se te olvidan muy rápido. Pero vamos, una trilogía que es increíble, que te cuenta, si esta trilogía te contaba cómo Thrawn llegaba al Imperio, ganaba por el Imperio y conseguía llegar a puestos de mando, esta te cuenta lo mismo, pero dentro de la ascendencia Chis.
lo hace de una manera espectacular y además yo veo un montón de paralelismos con, volviendo a hablar de Skywalker, con Anakin Skywalker. Si Anakin Skywalker era el elegido, según la versión que queráis tomar de la historia, Thrawn es el elegido por su pueblo para salvarlos, para salvar a su pueblo. Ahí veo bastantes paralelismos, paralelismos también con la Orden Jedi, como he dicho anteriormente. Imprescindible, imprescindible, imprescindible. Un detalle, que además, una vez que terminéis, por cierto, las novelas se interconectan se interconectan las dos trilogías. Lo que pasa en el segundo libro, que es el de Alianzas, que vemos que hay una narración en el presente, que está una narración en el momento de Rebels. Estas tres novelas se sitúan dentro de la serie Rebels. Hay una parte de la novela, de la segunda novela, Alianzas, que se sitúa durante las guerras clon, y es que se encuentra Thrawn con Anakin. Entonces, esa parte forma parte de la primera novela de esta trilogía. Entonces sabemos que esta trilogía se sitúa un poquito antes de las guerras clon y termina justo donde empieza esta trilogía. Es decir, que Thrawn acabase exiliado en el espacio menor, que es como los Chiss llaman a la galaxia que nosotros conocemos, que acabe exiliado en las regiones desconocidas y encontrado por el Imperio y vaya escalando puestos en el Imperio, parece que era algo que ya tenía pensado y que sirve a su propósito para desbloquear y seguir persiguiendo la amenaza Gris, que es lo que Thrawn piensa que es lo más inminente o lo que podría hacer que su pueblo desapareciese. Entonces, lo descubre en esta trilogía, está persiguiendo a los Gris, intenta desbloquear esa amenaza, pero necesita aliarse con el Imperio para poder bloquear esa amenaza. Algo que no termina de conseguir y que queda abierto, y que en una entrevista reciente Timothy Zahn ya sugería que si le dejan, él tiene ideas para contar entre Rebels y lo que vamos a ver en Ahsoka, esos 9 años en los cuales la amenaza Grisk sigue latente, y que además él tiene intención de poder utilizar a personajes como Snoke o los inicios de la Primera Orden. De hecho, hay un detallito bastante importante en el cual se nos une lo que pasa con los Grisk, o en la organización Grisk, que la une con Snoke. Y son estos sirvientes que hay en el trono de Thrawn, estos sirvientes con capas moradas, que en el trono de Thrawn, en el trono de Snoke, que se pueden ver en el episodio 8, pues estos mismos sirvientes aparecen en la nave de los Grisk que lleva Jixtus. Es decir, hay una conexión entre los Grisk y Snoke o los acólitos Sith, algo que ha dejado plantado ahí como semillita, y que yo estoy segurísimo que una vez que veamos el desarrollo de Thrawn en live action, podamos ver contado en novelas que vayan entre Rebels y Ahsoka. Hasta aquí mi disertación, mi comentario sobre esta trilogía, el análisis. Hay muchos más personajes de los que no he hablado y que son absolutamente increíbles. Talias, Cherry, Bakif, cómo Thrawn es capaz de inspirar tanto a sus aliados como en última instancia a sus enemigos declarados. Vais a disfrutar, yo creo que es la vez que más rápido he leído, porque es que estaba, que no podía, que tenía que seguir leyendo porque quieres seguir conociendo más y sabiendo qué pasa y qué pasa y qué pasa y qué pasa. Recomendadísima la trilogía Ascendencia de Thrawn. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta este punto, 20 minutazos de vídeo y espero que disfrutéis tanto como he disfrutado yo. Si
os queréis meter y zambullir en la historia del General Chis, que para mí ya no es un villano, sino que es un héroe. Lo admiro muchísimo y veremos si es capaz de sumar aliados como Ezra o incluso más allá, porque no tengo yo tan claro que Thrawn vaya a ser el villano de Mandalorian de esta película que va a hacer Filoni. Pero bueno, veremos a ver si pasa eso o no pasa eso, si se convierte Thrawn en el mal menor. Ok. Nos vemos en las redes y nos comentamos, nos leemos. Muchas gracias por llegar hasta aquí.